estudiado, porque ahí les queda también, acuérdense que en el parcial entra también aspectos del laboratorio. La teoría que se ve en el laboratorio también entra en el parcial. Y mañana lo que sí es que por grupo, cada uno de ustedes va a exponer una parte de la clase, pero no va a ser un momento evaluativo, porque la directiva, eso es una directiva directamente de rectoría. Fíjense que ya ustedes vieron el comunicado, tanto así que me doy cuenta que lo colgaron inclusive en el grupo de WhatsApp. Entonces, por ser directiva, lo que podemos hacer es la misma dinámica que ya habíamos acordado, y es que cada grupo va a exponer una parte de la guía, porque ya la estudiaron, eso nos sirve para repasar para el examen, y que ustedes puedan hacer todas las preguntas, las dudas y las inquietudes que tengan. Pero no va a tener un momento evaluativo. ¿Está claro? Bueno, profe, muchas gracias. Ok. Ixi, ¿me avisas cuando ya puedo empezar a...? Profe, no, la que va a grabar es Manuela. Dígame. Que la que va a grabar es Manu. Ok. Listo, entonces empecemos. Habíamos quedado aquí en esta parte de tejidos fúngicos, ¿cierto? Ok. Dentro de esos tejidos fúngicos, nosotros habíamos comentado de que eran 3 tejidos fundamentales que tenían los hongos, pero los hongos ascomicotas y basidiomycotas que tuvieran o que formaran el cormofito, que es todo el cuerpo del hongo. Y esos 3 tejidos fundamentales son el plecténquima, que básicamente es el que forma todo el cormofito, es decir, todo el paraguas. El prosénquima, este tejido literalmente son tejidos que están asociados a la parte reproductiva del hongo, y es básicamente la parte que está en el paragüita del hongo. Ya ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Y el pseudoparénquima, en donde no se distingue la individualidad de los tejidos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay tejidos en donde uno toma una muestra para verla al microscopio y nosotros no vamos a ver individualidad de células o células individuales, y eso ocurre más que todo en el talo, que es como el palo de la sombrilla, que se denomina talo. En ese talo, los tejidos, uno no logra ver células individuales, no se logra evidenciar, sino pareciera que fuera un solo sin sitio. Y por esa razón se le denomina pseudoparénquima. Acuérdense que el prefijo pseudo significa falso, es como si fuera un falso parénquima. Ahora bien, acá nosotros hablamos de los tejidos que componen tanto estructuras somáticas como estructuras reproductoras. Acuérdense que en términos de tejido, y eso es un recorderis netamente de biología, en términos de tejido hay dos grandes formas de agrupar los tejidos. Tejidos que son somáticos, que forman toda la estructura de un hongo, y tejidos que son reproductores. Allí se forman básicamente las esporas, y esas esporas, como ya habíamos hablado, pueden permitir la reproducción asexual del hongo, pero también hay otras estructuras que forman parte de reproducción sexual del hongo, que eso es otra de las cosas que vamos a conocer. Dentro de las estructuras somáticas, es decir, aquellas que se producen por reproducción asexual, que no tiene nada que ver con tejidos reproductores, se encuentran 2 tejidos que forman estructuras somáticas en los hongos, que son el estroma y el esclerocio. Cuando hablamos nosotros de el estroma, también lo vamos a poder ver en varias de las diapositivas que nosotros tenemos acá. El estroma es una estructura que alberga el cuerpo del hongo, y básicamente lo vamos a encontrar es en los ascomicotas. Es como si la sombrilla literalmente hubiese un brizón y nos levantara el paraguas de la sombrilla. Ahorita lo vamos a ver.
Y el esclerocio como tal, los esclerocios se forman encima de estos estromas, son estructuras duras, parecen estructuras rocosas, es más, parecen piedras al tacto, la consistencia es bastante dura o rocosa, y siempre que un hongo, ascomicota o basidiomicota, forma esclerocio es porque las condiciones ambientales en donde está son desfavorables. Por lo general forma esclerosios cuando el ambiente está deshidratado, cuando hay un verano largo, cuando no ha caído lluvia, cuando la evaporación excede, por ejemplo, la evaporación y la transpiración exceden, por ejemplo, la caída de agua o precipitación en las lluvias, se forman los esclerosios. Entonces, mientras el estroma como tal es una estructura que está a lo largo de todo el ciclo de vida adulta de un hongo, los esclerosios también son estructuras somáticas, pero son estructuras que se forman solamente cuando las condiciones son desfavorables. Y una esclerosis también tiene células con información genética del hongo. Cuando las condiciones ambientales nuevamente son favorables, pues esas estructuras nuevamente pueden germinar y volver a formar la estructura de un hongo. Un hongo se puede desecar cuando hay veranos muy largos, pero como la información queda contenida en los esclerosios, por mucho que se muera el hongo, los esclerosios, una vez las condiciones son favorables, pueden germinar y volver a formar la estructura completa de un hongo. Esto que nosotros vemos aquí es el estroma. Este es un cortes de un honguito. Si se dan cuenta, cuando nosotros hablamos del estroma como tal, estamos hablando básicamente de este paraguas. Y cuando nosotros hablamos de los peritecios, que es un siguiente término, estamos hablando de todas esas estructuras en forma de lágrimas, que aquí dentro se forman esporas, y esas esporas tienen la información genética de manera asexual para que se dé la proliferación del hongo, para que el hongo pueda reproducir. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de estromas como tal, el estroma es todo este capuchón del hongo. Y el estroma es una estructura somática. Cuando nosotros hablamos de estroma como tal, estamos hablando del paragüita como tal. Es decir, miren acá, todo este paragüita es el estroma, y dentro del paragüita cada una de estas gotitas o estas lágrimas son peritecios en cuyo interior hay esporas para que el hongo se pueda reproducir. Este peritecio puede literalmente deshidratarse, y en el proceso de deshidratación forma estructuras muy duras, y un peritecio se me puede transformar a mí en un esclerocio. Y el esclerocio como tal son estructuras secas. Uno ve un grano normal, está completamente hidratado, esto es trigo, pero cuando el trigo está pasando por un verano o las temperaturas son muy altas, lo que realmente ocurre es que se encapsulan en forma de esclerocios. El trigo puede morir, pero si los esclerocios están allí, entonces los hongos, cuando las condiciones ambientales mejoran, se pueden nuevamente volver a reproducir y formar el cuerpo completo del hongo. Entonces miren lo siguiente. Todo esto que nosotros estamos viendo aquí del sombrerito del hongo es lo que nosotros denominamos el estroma del hongo. Aquí está una foto en vivo y en directo. Y adicional a ello, todas estas lamelas que nosotros vemos acá, al interior de esas lamelas están las esporas de los hongos, que son las estructuras reproductivas del hongo. Nosotros a todo hongo le vamos a ver este velo. Y este velo realmente es un anillo, porque el hongo realmente crece o se forma como si fuera una bolita, que es lo que nosotros estamos viendo acá arriba, forman bolitas. Pero cuando nosotros en la casa hemos tenido champiñones, muchas veces ya esas bolitas ya están abiertas, el paraguas, la sombrilla ya está abierta. Así que se desprende esta bolita del pedúnculo, y al desprenderse del pedúnculo, pues quedan residuos de esa lamela, a lo cual se le denomina anillo. Entonces, dentro de las estructuras de un hongo, lo que tenemos que tener claro es que toda el paragüita se le conoce como el sombrero. Debajo de ese paragüita vamos a encontrar estas lamelas, y al interior de las lamelas nosotros vamos a encontrar las esporas, que son las estructuras reproductivas. Y adicional a ello, esta cicatriz que queda aquí es donde estaba el anillo
del honguito. Y todo el talo del hongo se conoce como el pedúnculo del hongo. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las hifas, todo este talo de hongos tiene hifas, está constituido por hifas. Todas estas lamelas están también constituidas por hifas, pero son hifas colapsadas. Y son hifas que en los hongos pueden ser, como ya las habíamos visto, estas que son cenocíticas o también pueden tener, según el género del hongo, hifas sectadas. Ahora bien, vamos a hablar ya no de los hongos que forman estos cormofitos, es decir, estas estructuras grandes, sino de lo de los hongos que hemos visto en el laboratorio, de esos hongos microscópicos que crecen en cajas de Petri. Para poder hablar de ellos, les pregunto, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿Hola? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Yo le tengo una pregunta. Sí, cuéntame. En las estructuras somáticas, usted ha dicho que los estromas, ¿sí? Esos son de los ascomicetos. Ascomicetos y basidiomicetos, exactamente. Nada más de esas, vacío. Dígame. Nada más de esas dos. Sí, exactamente. Los únicos que forman cormofito, todo este cuerpo que nosotros podemos visualizar en un champiñón o en una orellana, porque esto realmente también es una orellana. Todo esto es el cormofito del hongo. Toda esta parte de la sombrillita, aunque lo vean como si fuera un paraguas invertido porque la brisa nos los invirtió, esto también se llama, todo esto es el estroma o sombrero del hongo. Todas estas estructuras estromáticas son estructuras somáticas, inclusive el pedúnculo del hongo, que es este tallito. Las lamelas, que son esas laminillas inferiores debajo del sombrero, también son estructuras somáticas. Lo único aquí que es reproductor son las esporas. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Ok. Entonces vamos a hablar de los hongos microscópicos. A ver, yo me adelanto acá. Cuando nosotros hablamos de los hongos microscópicos, son aquellos que son los mohos. A ellos también están dentro del grupo de los hongos filamentosos, porque acuérdense que los hongos filamentosos pueden ser o mohos o ya hongos con este cormofito y se denominan hongos zetas. Eso está claro para todos, ¿cierto? Ok, de estos honguitos, más adelante les voy a mostrar unas diapositivas, pero quiero precisar lo siguiente. Estos honguitos también tienen estructuras que son somáticas y estructuras que son reproductivas. Toda esta hifa, porque realmente esto es una única hifa, y estos saquitos que también se forman, también son estructuras somáticas, pero al interior, si ustedes se dan cuenta, allí hay unas gotas como refringente al interior. Esas gotas son las esporas y ya esas son estructuras reproductivas. ¿Qué quiero que tengan en cuenta? Que los honguitos, los que forman estos globitos se conocen como esporangios. Y al interior de los esporangios, ¿qué tenemos? Esporas que como crecieron al interior de un esporangio, se denominan esporangiosporas. Y este esporangio siempre va a estar suspendido en un pedúnculo, que realmente es una hifa. No es un tejido completo como el que ocurre con ascomicetos y con basidiomicetos, sino que es una única hifa. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Es una única hifa a la cual denominamos esporangióforo. Entonces, tres estructuras quiero que vayamos relacionando. En los hongos que producen, en los hongos que son mohos y que crecen en medios de cultivo microbiano, puede existir estructuras somáticas y pueden existir estructuras reproductoras. ¿Qué estructuras somáticas hay aquí? Esto se denomina rizoide, que ahorita lo vamos a ver en otras diapositivas. Hay otra foto en donde podamos observarlo mucho mejor, pero esta estructura es el rizoide y es una estructura netamente de nutrición. Esta hifa se conecta con otras hifas acá, se conecta con otras hifas adyacentes y con otras hifas
vecinas. Es decir, que este esporangio que vemos aquí, junto con este esporangio, sus hifas se conectan en la base por una hifa de conexión a la cual se le denomina el rizoide. Y la hifa que levanta en forma peduncular al esporangio se denomina esporangióforo. La estructura globosa en cuyo interior se desarrollan las esporas se denomina esporangio. Y ojo, hasta aquí el esporangio realmente, la membrana del esporangio es una estructura que tiene connotación somática. ¿Qué es lo que hay como estructura reproductora? Las esporangiosporas, ¿vale? ¿Alguna pregunta acá o esto quedó claro? Muy bien. Vamos a hablar entonces de 3 aspectos de la clasificación de los hongos. La clasificación de los hongos vamos a verlo acorde a su forma de vida, por la forma que tiene el hongo y por los tipos de reproducción. Entonces vamos a abordarlo conforme a como nos comentan acá. Ya esto los habíamos hablado, pero queremos puntualizar en varias cosas. En términos de la forma de vida, los hongos se clasifican como saprófitos, como simbiontes o como parásitos. Entonces, por favor, en sus libretas anoten definición de un hongo saprófito. Ya lo habíamos definido, pero no importa. La repetición de la repetidera nos va ayudando a generar memoria para que nos quede claro el concepto. Entonces, los hongos que son saprófitos son aquellos que se alimentan de materia orgánica en descomposición y lo hacen mediante la excreción de enzimas líticas que hidrolizan o que degradan la materia orgánica. Entonces, nuevamente, un hongo saprófito es aquel que se alimenta o se nutre de materia orgánica en descomposición. Y el mecanismo biológico con el cual se alimenta de esa materia orgánica en descomposición es la secreción de enzimas, y que son enzimas líticas que hidrolizan la materia orgánica y la descomponen. ¿Alguna pregunta acerca de este concepto? Profe, ¿cómo es que se llama el mecanismo biológico? Mediante por el cual se nutren, o por el cual descomponen la materia orgánica, mediante la secreción de enzimas. Y esas enzimas tienen función lítica, es decir, hidrolizan, cortan, rompen, fragmentan, degradan, como ustedes lo quieran llamar, la materia orgánica. Ok, ¿está claro? Muy bien. El concepto de simbiontes, por favor coloquen. De todas maneras, ahí la clase les va a quedar grabada y ya después van a tener la oportunidad de nuevamente escucharla para que puntualicen en varios conceptos. El concepto de simbionte. ¿Cuánto hablamos que un hongo es simbionte? Un hongo es simbionte cuando vive o cuando necesita de otro organismo diferente de él o un género diferente de él. Por lo general los hongos, y el ejemplo más claro, son los hongos que viven de manera simbiótica con las plantas. El concepto simbionte habla de simbiosis, y la simbiosis es un tipo de mutualismo, es decir, en donde los organismos que participan en la interacción se benefician mutuamente. Por favor, anoten eso, deben tenerlo claro. Entonces, cuando un hongo vive en forma simbiótica con otro organismo, lo primero que tenemos que tener claro es lo siguiente: si es simbionte de otro, es porque el otro con el que está compartiendo vida no es de su mismo género. Por lo general, hongos simbióticos es un hongo con una planta, o un hongo con un animal, o un hongo con una alga, pero el hongo no es simbionte cuando está con otro hongo. Por lo general, siempre es con un género diferente a él. El concepto simbionte habla de mutualismo, pero es un mutualismo estrecho, es un mutualismo obligado, y ahí necesito que lo anoten en sus libretas. Porque cuando un hongo es simbionte, por lo general es obligado, vive a expensas del otro.
para poder sobrevivir tiene que estar conviviendo con el otro organismo. ¿Y por qué razón? Porque ambos se benefician mutuamente. El hongo puede suministrarle nutrientes que, por ejemplo, una planta no puede tomar por sí sola. El hongo se los coloca en una forma química asimilable por la planta, y la planta, en agradecimiento al hongo que le está traslocando nutrientes del suelo, la planta le devuelve vía nuevamente raíz productos de su fotosíntesis, y básicamente son azúcares los que la planta le envía al hongo para su supervivencia. Un ejemplo de esta simbiosis entre hongos del suelo y las plantas se conoce como micorrizas. Anoten también el término. Las micorrizas son una asociación. Ojo, en el parcial yo le voy a dar varias opciones, y ya les estoy dando las respuestas de una de las preguntas del parcial. La micorriza, uno cree que es el hongo. No, la micorriza es la asociación del hongo y las raíces de las plantas. El hongo que forma una asociación con las raíces de las plantas se conocen como hongos formadores de micorriza. Y las plantas que hacen asociación con hongos formadores de micorriza se conocen como plantas dependientes de asociación micorrizal. Pero la micorriza es la asociación, no el hongo. Y siempre que hablamos de micorriza, el prefijo mico viene de la palabra griega que significa hongo, y rizos viene de la palabra griega que significa raíz. Entonces es una asociación entre un hongo y las raíces de las plantas. ¿Me expliqué? Sí, señora. Ok. Ahora, hay hongos que son parásitos. Ya nosotros hablamos de que hay hongos que parasitan humanos, hay hongos que parasitan otros animales, hay hongos que parasitan plantas. Y el concepto de hongo parásito es porque también es una relación, pero es una relación en donde uno sale beneficiado y el otro perjudicado. Cada vez que hay una asociación en donde hay un perjuicio para uno de los dos que están interactuando, entonces hablamos de que es una relación parasitaria. Tal es el caso de hongos que les da a las plantas, por ejemplo. El que más se nos viene a la mente son cuando tenemos una naranja en la casa que se empieza a colonizar de un honguito verde. Por lo general es Penicillium o Aspergillus. Esos hongos son hongos parásitos, pero también están teniendo función de saprófito. Cuando un hongo mata a una planta, cuando un hongo mata a un animal o a otro hongo, porque también hay hongos que parasitan otros hongos, o también a una alga, por ejemplo, esos hongos que están causando un perjuicio, esos son hongos conocidos como hongos parásitos. Pero esas relaciones también son importantes en los ecosistemas, porque ayudan a mantener las poblaciones en equilibrio. Ya cuando el parasitismo se incrementa por encima de la supervivencia, entonces hablamos de que los ecosistemas están en equilibrio y habrá necesidad de intervenirlo para reducir la población de estos hongos parásitos. Ok. En cuanto a la nutrición, esta diapositiva aquí resume lo que nosotros hemos acabado de hablar. No voy a precisar en ellas porque es una diapositiva resumen. Y quiero que la tengan ahí anotada como la diapositiva 34. Todo lo que acabé de hablar, aquí está la definición de cada uno de ellos. Entonces, hablamos de que los saprófitos se alimentan de materia orgánica en descomposición. Hablamos de que los hongos parásitos son los que causan un tipo de perjuicio, causan enfermedades graves o incluso hasta la muerte. Y los hongos micorrízicos o las micorrizas, micorrízicos es porque están formando micorrizas. Es decir, es la asociación entre las raíces de un árbol con un hongo. ¿Listo? Bueno. Dentro de los hongos saprófitos ya les habíamos comentado que son los hongos
que están viviendo a expensa de materia orgánica. Cuando nosotros vemos un hongo caído o vemos hojarasca, allí pueden crecer hongos que se están nutriendo. ¿Y se nutren por qué mecanismo? Ya lo dijimos. ¿Quién puede contestar? Secreción de enzimas. Secreción enzimática, muy bien. Y de esas enzimas que se llaman enzimas hidrolíticas, que lisan los polímeros que forman la celulosa de estos troncos caídos, por ejemplo, para que al momento de digerirlos se conviertan estos troncos caídos en fuentes de carbono para los hongos. Los hongos en la naturaleza, en los ecosistemas, son muy importantes porque ayudan al ciclaje de nutrientes. Eso también se los había dicho en la clase pasada, que la población de hongos y sobre todo de ascomicotas y basidiomycotas, cuando un ecosistema, sobre todo selvas y también bosques, tienen poblaciones de hongos, esos ecosistemas son ricos nutricionalmente, porque estos hongos literalmente lo que ayudan es al ciclaje, a la degradación de toda esa materia orgánica para que se restituyan esos nutrientes al suelo y las plantas se nutran. Al haber plantas que son el primer nivel trófico, pues también va a ayudar a las redes tróficas como a los herbívoros, como a los carnívoros, como a los omnívoros, porque se mantiene la dinámica ecosistémica en un ecosistema dado. Entonces, siempre que ustedes como ingenieros ambientales vayan a hacer una evaluación de sanidad de un ecosistema, busquen estos honguitos que están degradando materia orgánica. Ellos son bioindicadores de sanidad ambiental. Muy bien, ya hablamos de hongos simbióticos. Estos hongos viven en simbiosis con otro tipo de organismos. Siempre aquí está. Les acabé de hablar de que si se llama simbiótico es porque es un hongo que forma una asociación mutualista con un género diferente a hongos. Lo forma con otro organismo y se necesita para sobrevivir. Esa simbiosis es un tipo de mutualismo. Y un ejemplo que vemos acá es esta asociación que se denominan los líquenes, que es lo que vemos en estos tronquitos caídos cuando vamos a los bosques o cuando vamos por un sendero y vemos que en los troncos de los árboles hay estas lamas verdes. Resulta que esos líquenes es una asociación y uno ve como si fueran plantitas, pero no son plantas. Realmente es una asociación entre una alga y un hongo. Así también hay otros hongos simbióticos, como ya les dije, las micorrizas, que el hongo forma una asociación con las raíces de las plantas y en las micorrizas el hongo le solubiliza nutrientes del suelo a la planta para que la planta los absorba por la raíz y en agradecimiento la planta de los alimentos que ella o de las moléculas que ella fabrica en la fotosíntesis se las devuelve por la raíz al hongo para que el hongo tenga nutrientes de la fotosíntesis de las plantas. Creo que es una de las asociaciones más antiguas que existen en la vida y es las asociaciones micorrizales y las asociaciones de los líquenes de estas algas con estos hongos. Bueno, y los hongos parásitos son aquellos que viven a expensas de otros dañándoles. Ya les comenté que hay hongos que tienen la capacidad de contaminar plantas, como también tienen la capacidad de contaminar humanos y otros animales. En el laboratorio, de entre los honguitos que nos creció Trichopiton. Trichopiton es un dermatofito. Por eso yo les dije, tengan mucho cuidado. Porque estos hongos que son ambientales, cuyas esporas están suspendidas en el ambiente, si nos cogen con el sistema inmune deprimido en un momento dado, nos pueden causar afecciones en la piel. Pero también están estos hongos que aparentemente están dañando este maíz. Pero les comento, este hongo en México es una exquisitez de la gastronomía mexicana. Si alguien tiene acceso en estos momentos en sus celulares para que nos haga el favor, porque se me olvidó ese nombre, es un nombre raro.
El hongo que le da al maíz y es comestible en México, para que nos recuerde cómo se llama, porque para lo que algunas culturas puede ser un problema, esto que la mazorca se dañe y que produzca este hongo, esto es oro para ellos en términos de la gastronomía, y es rico. Yo tuve la oportunidad de probarlo. Ellos quitan todos estos hongos y los preparan en unas comidas especiales. Tiene un nombre raro, no recuerdo cómo se llama, pero alguien lo encontró. Profe, se llama Huitlacoche. Nuevamente. Cuy, ¿cierto? Sí. Huitlacoche. Como les digo, el concepto de parasitismo es relativo, porque lo que es parásito, por ejemplo, aquí en Colombia, a los cultivadores de maíz, les llega este hongo y pegamos el grito en el cielo, porque no forma parte de nuestra cultura comerlo. Pero en México, cuando a un cultivador de maíz le aparece este hongo, hombre, forma hasta una fiesta. Entonces, el concepto de parasitismo es relativo y tiene una connotación antropogénica, como tiene una en términos de lo sociocultural. Entonces, cuando uno está haciendo evaluación de ecosistemas y va a evaluar, por ejemplo, incidencia de hongos parásitos en un ecosistema dado, ustedes como ingenieros ambientales tienen que tener en cuenta la connotación sociocultural del país en donde ustedes estén haciendo un levantamiento o un informe de sanidad ambiental. Porque si lo están haciendo en México, si ustedes dicen que este hongo es parásito, cuando para ellos es una exquisitez, obviamente nos van a ver rayados. Estos ingenieros ambientales, ¿qué les pasa? ¿Se enloquecieron o qué? Pero aquí en Colombia, si decimos que este hongo es una exquisitez, pueden hasta demandarnos en Corpoica, en área metropolitana, porque le estamos diciendo una mentira a nuestros cultivadores. Entonces, ¿por qué trajimos esto a colación? Porque el concepto de parásito para el ingeniero ambiental que hace evaluación de ecosistemas sanos o dañados depende del lugar del país en donde ustedes estén haciendo ese informe de sanidad ambiental. Es decir, el concepto parásito tiene una connotación antropogénica, tiene una connotación sociocultural. ¿Me expliqué? Profe, una pregunta. ¿Sí? Pero, o sea, dentro de la definición de parásito, o sea, significa que le puede causar una lesión, una enfermedad, incluso la muerte, digamos, a este tipo de cultivos como es el maíz. ¿Ellos le quitan el hongo antes de que él dañe el maíz o no, cuando ya dejan que se forme? Deja que se forme. Sin importar que dañe el maíz. Sin importar que dañe el maíz, porque ya la importancia para ellos no es la mazorca sana, sino eso, y se lo venden a los restaurantes. Carísimo para ellos, algo que para nosotros es patogénico, es parásito. Fíjate, para otra cultura, es más, yo tuve la oportunidad de conocer en México a un cultivador que deseaba que en sus hectáreas de maíz le cayera el hongo, pero nunca le cayó. Mientras yo estuve en México, siempre sus mazorcas estuvieron sanas, porque obviamente esto es costoso. Si ustedes están revisando ahí en internet, y vuelvo y les digo, es rico. Yo nunca aquí en Colombia hubiese imaginado jamás comerme una mazorca así. Obviamente ellos los preparan con sus chiles y con sus vainas y con tortilla, eso es una bacanidad, pero uno ve una mazorca así y uno dice, ¿quién se va a comer eso? Eso es de loco, sí, pero el concepto parásito para un ingeniero ambiental, mejor dicho, el ingeniero ambiental tiene que tener cuidado cuando vaya a decir que un hongo es parásito bueno, sí, de pronto dañará el maíz, pero el concepto parásito hay que cogerlo entre comillas, porque lo que es parásito para una cultura puede que para otra no. ¿Listo? Bueno. Profe, en el chat le hicieron una pregunta. Sí, cuéntenme. ¿Quién me puede...? Porque yo en este momento estoy metida en la presentación. ¿Me pueden leer la pregunta? Daniela Otálvaro pregunta, profe, pero entonces eso no les hace daño. No, porque lo cocinan. O sea, ellos no se lo comen así en crudo, ¿eh? Ellos lo cocinan. Inclusive ellos van agarrando sus mazorcas. Yo siempre que estuve en estos campos,
siempre me ponía tapaboca porque me daba miedo, pues, aspirar las esporas y eso. Pero ellos no, ellos tienen ya resistencia genética como que adquirida, no sé, porque ellos van desprendiendo sus mazorcas y los ve uno contentos, y hay algunos cultivadores que son indígenas, que son de tribus nahua, que son de la línea de los aztecas y de los mayas, y ellos al contrario, cuando encuentran una mazorca de eso, tienen un ritual hasta de baile, muy bonito, porque se sienten agradecidos ellos le llaman la madre naturaleza, ¿no? Se sienten agradecidos porque les apareció ese honguito, porque vuelvo y les digo, se los pagan muy bien, ¿no? Y no hacen daño porque realmente ellos esto lo cocinan. No es así en fresco que ellos se los comen, ¿no? Contestada la pregunta para quien la hice. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de los hongos según su forma. Según su forma hay también 3 grandes clasificaciones, y dentro de cada uno de estos hay otras subclasificaciones, pero nos vamos a dedicar a ver los 3 grandes grupos. Los levaduriformes, que son hongos, ya habíamos hablado, unicelulares. Y dentro de los levaduriformes hay unos hongos que forman pseudohifas. No quiere decir que sean hifas, sino prolongaciones de su citoplasma. Ahora bien, los filamentosos. Los filamentosos son hongos pluricelulares, son multicelulares. Y estos filamentosos se clasifican en 2 grandes grupos. Aquí repasemos para el parcial. ¿Cuáles son los 2 grandes grupos de filamentosos que hay? Chicos. Los escucho. ¿Cuáles son los 2 grandes de filamentosos que hay? Bueno, como necesitamos avanzar, los 2 grandes grupos de filamentosos son los mohos y las setas. Y hay un grupo que se denominan dimórficos. Esto en vez de ser una R, realmente es una F. Dimórficos. Sufren dimorfismo. Quiere decir que hay una etapa de su vida en que pueden tener o adquirir forma levaduriforme, que uno los ve al microscopio y parecen levaduras, pero esas mismas levaduras pueden literalmente resurgir de un momento dado y formarme los filamentos y todos esos algodones hermosos que vimos en las cajas de Petri. Y cuando un hongo es dimórfico, nos puede a nosotros confundir en el laboratorio, porque cuando uno lo ve creciendo como levadura, ¡ay, ve, me creció una levadura! Pero en esa misma caja de Petri uno lo va a ver a los 8 días y ya no había la levadura cremosa, viscosa, que habíamos visto que se parecía a una bacteria, sino que ya los vemos en forma de algodón, y uno dice, ¡ay, se me contaminó mi caja de Petri! Me le cayó un hongo. No, el hongo siempre había estado ahí, solamente que es un hongo dimórfico, sufre de dimorfismo. Di viene de 2 y morfismo viene de forma. Tiene 2 formas, acorde al estrés ambiental. Entonces, cuando un ecosistema está sometido a estrés ambiental, por ejemplo, largos periodos de verano o largos periodos de invierno, podemos encontrar una gran población de hongos dimórficos, que en determinadas condiciones va a tener forma de levaduras y en otras condiciones va a tener formas filamentosas. Y aquí vamos a ver una serie de honguitos muy bonitos. Por eso siempre diré que definitivamente este es mi grupo de preferencia. Voy a ponérselo un poquito más grande para que vean cada una de estas cajas de Petri. Todas esas estructuras, yo en el laboratorio ya ni recuerdo a qué grupo yo le vi, pero hubo un grupo que le creció este honguito rosado. Ya vamos a ver qué es ese honguito rosado en el laboratorio. Hubo unos que le vi este crecimiento. Por ahí Anita y su grupo le logró crecer uno que tiene esta formación grisácea, un primo hermano de este, porque este es amarillo, verduzco, gris y blanco. Esto también, esta motita de algodón, también nosotros las vimos en el laboratorio,
Y miren, particularmente, este también es un honguito. Es un honguito, pero crece en forma rizoidal y son levaduras. Y es un honguito tipo dimórfico, porque en algunas condiciones él pareciera también una bacteria por la forma viscosa, pero cuando las condiciones mejoran empieza a formarse en algodoncitos. Aquí capturaron el momento exacto en esta caja de Petri, cuando un hongo que era levaduriforme de un momento a otro se empezó a formar algodonoso. Una persona inexperta, un microbiólogo ambiental inexperto diría, ay, esto es una contaminación. No, no, no. Es realmente el mismo hongo, solo que resultó siendo dimórfico. Ya se está convirtiendo en una mota de algodón. Y cuando uno lo va a ver a los 8 días, ya lo ve así, completamente algodoncito. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Ah, bueno, son hongos especiales que de acuerdo a las condiciones ambientales, uno puede verle dos crecimientos diferentes, dos formas diferentes. Anita, este fue el honguito que a ti te salió en el laboratorio. Si tú lo vas a ver cuando ya coloniza completamente el mechoncito blanco, porque ya está viejito y uno tiene que subcultivarlo nuevamente en el laboratorio. Esto que nosotros estamos viendo aquí de manera rizoidal también es una levadura. Y a muchos de ustedes yo les vi crecimiento levaduriforme, este crecimiento rizoidal que yo les decía, esa es una levadura lo que les está creciendo allí en las cajitas. Pero no todas las levaduras tienen este crecimiento rizoidal. Hay levaduras que tienen su colonia son colonias lisas, de bordes lisos, que son umbilicadas. A algunos de ustedes les salió estas estructuras umbilicadas, que son el brillo, brillantes, no son opacos, son brillantes, y podemos verlas crecidas en el laboratorio. A muchos de ustedes también les vi este ramillete de estructuras levaduriformes que van desde el amarillo, pasando por el blanco y pasando por las colonias blanquecinas o lechosas. Ese tipo de crecimiento es crecimiento levaduriforme ambiental. Son propias del ambiente, son propias de la microbiota transitoria del aire. Esto es un ejemplo que les traigo acá. Dígame. Una pregunta. Cuénteme. Esas estructuras, esas últimas que usted nos mostró, esas formas, ¿sí? ¿Cómo hace uno para distinguirla de las bacterias? Porque son muy parecidas como a los primeros pistas que hicimos de bacterias. Ajá, exactamente. Eso tiene las levaduras tienen esa particularidad, se parecen a las bacterias. Y es una buena pregunta, no sé quién la hizo. ¿Quién está hablando? Ana María. Anita, la única manera de uno diferenciar, por ejemplo, uno ya porque está relacionado con el hongo, pero realmente esto que nosotros vemos aquí es una levadura, mientras que esta que nosotros estamos viendo acá es una bacteria. Ya uno aprende a reconocerla, pero la respuesta en un parcial de laboratorio, por ejemplo, sería haciéndole una tinción de Gram y haciéndole una tinción de lactofenol. Porque las levaduras con tinción de Gram tiñen como si fueran Gram positivos, tienden a lo azuloso, nunca tienen de morado, por cierto, se quedan en el tono azul y son mucho más grandes que las bacterias. Al microscopio, cuando uno las ve al microscopio, son estructuras muy grandes, y entonces uno dice, bueno, si tiñeron de azul y son estructuras muy grandes al microscopio, hay que hacerle azul de lactofenol, porque lo más probable es que es una levadura. ¿Y qué busca uno en la levadura? Estructuras gemantes. Espero tener unas diapositivas más adelante porque vamos a seguir hablando de otras características de las levaduras, para mostrarles que forman gemación, estructuras en forma de gemas. Yo me voy a permitir devolverme en las primeras diapositivas porque cuando empezamos a hablar de las estructuras levaduriformes, yo también les mostré a ustedes cómo se ve una levadura al microscopio. Y esas gemas forman estructuras. Mira, cuando uno las ve en algunos de ellos que está en la esferita, pero empieza a formarme esta estructura de gemación. Esa estructura de gemación es propia de una levadura
de una levadura, porque las bacterias no forman estas estructuras gemantes en la espora. Y fuera de eso, mientras estas estructuras son grandes, las bacterias nunca van a alcanzar este tamaño. El tamaño de las esporas de un hongo siempre va a ser mucho más grande que la de una bacteria. ¿Sí? ¿Quedó clara tu pregunta? ¿Respondí tu pregunta, mejor dicho? Sí, profe. Gracias. Bueno, resulta que como los hongos dimórficos, esto que les estoy mostrando yo acá, que en algún momento dado vamos a verlo como si fueran levaduriformes, pero en un momento de un momento a otro le vemos como un penacho de algodón y uno dice, se me contaminó. No, resulta que es dimórfico. Y quiero puntualizarles en unas cositas acá. Cuando nosotros hablamos de dimorfismo, de esos hongos dimórficos, el hongo dimórfico tiene dos fases. Y quiero que se las graben. Un hongo dimórfico puede tener una fase parasitaria, en donde puede parasitar a otro hongo o a otro organismo, y puede también tener una fase saprofítica. Cuando es parásito, es levaduriforme. Y por lo general uno lo puede cultivar a 37 grados. Es una temperatura, prácticamente temperatura corpórea. Como es temperatura corpórea, por esa razón a muchas personas les da cándida. Cándida es un hongo y logra reproducirse en nuestro cuerpo porque es que la temperatura corpórea nuestra es 37 grados centígrados. Y la cándida da a cualquier nivel en donde tengamos mucosa. La cándida puede dar a nivel de la mucosa nasal, puede dar a nivel de la mucosa ocular, puede dar a nivel de la mucosa bucal, puede dar a nivel de la mucosa vaginal, puede dar a nivel de la mucosa peniana. En cualquier lado donde nosotros tengamos mucosa, la cándida se puede dar porque está en plena condición térmica, que es nuestra temperatura corpórea, y allí puede proliferar de forma parasitaria. Y si uno lo quiere mantener en forma saprofítica, ya no lo vamos a ver levaduriforme, sino que lo vamos a ver micelial. Y por lo general es a temperaturas bajas, a 25 grados o menos grados Celsius. Ahora bien, ojo, parasitaria es levaduriforme y saprofítica es micelial, va a tener forma de micelio. Entonces vamos a devolvernos a la diapositiva. Aquí. Habíamos dicho que saprofítica era forma de ¿qué? De micelio. Micelio. Entonces, aquí, cuando le vemos este micelio a cándida, allí no es contaminante. Pero ojo, si está en forma rizoidal, no la toques a no ser que sea con guantes, porque te puedes contaminar la uña. Y a la gente le puede dar cándidas en las uñas, aunque en la uña no tengamos mucosa. Si tenemos el sistema de defensa bajo, a una persona le puede dar una onicomicosis, que son las enfermedades en las uñas de las manos y en las uñas de los pies. ¿Listo? Profe, yo le hago una consulta. ¿Sí? Lo de la dermatitis que dan los dedos, ¿Sí? eso no es a causa de cualquier microorganismo en este caso. No. Qué buena esa pregunta. No, la dermatitis es una afección de la epidermis como tal. Y es una inflamación de la epidermis. Y la persona que tiene dermatitis, si tiene un buen lavado, si tiene una hidratación, sus heridas a nivel de la epidermis ni se le contaminan con bacterias ni se le contaminan con hongo. Ahora bien, cuando tú tienes una onicomicosis, que son las de las uñas, o tienes una enfermedad dérmica, un hongo de la piel, allí es el hongo quien causó la dermatitis, pero no toda dermatitis es causada por hongo o bacteria. Hay personas que sufren de dermatitis porque su sistema inmune está generando una reacción dérmica, pero no toda dermatitis es una infección, pero ¿cómo les explico esto?
Sí, no toda dermatitis es una infección por bacteria o por hongos, pero cada vez que haya infección por bacteria y por hongo causa una dermatitis. No sé si me di a explicar. Profe, sí lo entendí. Profe, entonces, porque, o sea, a mí me está dando como dermatitis, ¿cierto? Entonces llegaba el caso que yo toque un hongo, por ejemplo, en el laboratorio que vamos a estar pues Se trabajando. puede contaminar, por esa razón mandamos que las batas de laboratorio sean antifluidos, manga larga, con rips, que utilicen guantes. Todas las medidas de protección. No implica que no puedas trabajar con hongos, con bacterias o con otros microorganismos, sino que tienes que tener la indumentaria de bioseguridad propicia para trabajarlo. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Por eso mi insistencia, usen guantes, usen tapabocas, que los guantes estén metidos bajo los rips de la manga. Precisamente por eso, porque no sabemos si puede haber contaminación cruzada. Pero no te angusties, porque mientras estés con toda la indumentaria de bioseguridad, no hay ningún problema. ¿Listo? Ok. Esta tabla que les dejo acá son unas... es un resumen de varias cosas que quiero que tengamos en cuenta. Déjenme disminuir acá un poquito. Muy bien. Resulta que aquí hay un resumen, esta tablita de resumen, y hasta aquí va a quedar la clase. Hasta aquí va a ingresar el parcial. Así, porque ya los otros mecanismos de reproducción, permítame un momento. Y no, ya estoy muy largo como para metérselo en el parcial. No, el parcial va a quedar hasta la diapositiva número 42. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta de esta diapositiva? Cuando le estén estudiando, aquí están las definiciones. Dentro de las generalidades de hongo que quiero que tengan claro, primero que son organismos eucariotas. ¿Por qué razón? Porque tienen núcleo. Tienen su material genético, DNA y RNA, envuelto por una envoltura nuclear. La mayoría de los hongos son oxigénicos. Adicional hay hongos que son macroscópicos, como las setas, pero también hay microscópicos, que fueron los que nos crecieron en las cajitas de Petri. Hay hongos que pueden ser unicelulares, como las levaduras, pero también pueden ser pluricelulares, como ¿quién? Como los mohos y como las setas. Y cada vez que hablamos de hongos pluricelulares, estamos hablando de hongos filamentosos. Ahora bien, todos los hongos no tienen clorofila, y a ese concepto se denomina que son acloróticos, es decir, que no realizan fotosíntesis, es decir, que no tienen pigmentos fotosensibles, y por esa razón, por ende, todos los hongos son heterótrofos. Ellos no pueden fabricar su propio alimento, tienen que consumir su alimento de la materia orgánica en descomposición, o de la materia inorgánica, o de material inorgánico, y eso lo hacen porque tienen la capacidad de liberar enzimas, que se denominan exoenzimas. Secretan enzimas encima de la hojarasca, por ejemplo, por tener un ejemplo. Y esas enzimas son enzimas hidrolíticas, que lo que hacen es hidrolizar, romper, degradar la materia orgánica, mineralizarla en un proceso que se llama mineralización, y materiales, macromateriales o macromoléculas las convierten en micromoléculas. ¿Para qué? Para poder absorberlas. Y una vez las absorben por sus cefas, las pueden almacenar en vesículas de almacenamiento y la almacenan en forma de glucógeno, que es una fuente rica de azúcares, de carbono. Adicional a ello, la pared celular de los hongos, ya habíamos hablado de que estaba formada principalmente por quitina, por glucano, pero aquí falta un tercer componente que se los dije al inicio de esta presentación, que son ¿quiénes? A ver qué tanto han estudiado por ahí ese parcial. Quitina, glucano y ¿qué más? Manano. Mananos, muy bien, mananos. Que la reproducción de los hongos se realiza específicamente por esporas. Dentro de otra de las cosas que quiero que recuerde cuando estén estudiando, y es hablar de que las levaduras son un tipo de hongo también, pero pueden ser hongos unicelulares.
pueden ser, no, son hongos unicelulares y siempre los vamos a ver que son redonditos como estos que estamos acá viendo y que forman gemas, estas gemitas, yemas. Estas yemitas son una nueva levadura que es igualita genéticamente a la levadura madre, solamente que es de menor tamaño, porque esa levadura tiene que crecer y desarrollarse hasta llegar a ser una levadura adulta. Ahora bien, las levaduras también pueden reproducirse las levaduras y como todos los hongos pueden reproducirse de manera sexual o asexual. El único grupo de hongos que no se le conoce, no quiere decir que no lo tenga, puede que lo tengan, pero todavía no ha sido conocido. El único hongo que no se le conoce o ciclo sexual es a los dermatofitos. Eso se los dije en la clase pasada y quiero que lo tengan en cuenta. Pero por lo demás, todos los demás hongos ambientales se reproducen tanto sexual como asexualmente. Sexualmente cuando las condiciones son propicias, asexualmente cuando las condiciones ambientales no son hostiles. Ahora, cuando una levadura está formando una gema, una yemita como la que vemos acá, a esa yemita se le denomina blastoconidia. El término blastoconidia solamente se utiliza en levadura. Se la voy a mostrar de manera más grande, disculpen, pero necesito ir a las primeras diapositivas, en donde vimos una blastoconidia bien bonita. Aquí. Esta levadura está formando su blastoconidia. Esta levadura formó su blastoconidia. Esta levadura está formando su blastoconidia. Esta levadura está formando su blastoconidia. Y aquí un tabique de separación. Cuando el tabique de separación termina de estrangularse, se libera la blastoconidia. Mire esta levadura que tenemos acá. Formó una blastoconidia acá y acá tenía otra, pero aquí solamente logramos ver la cicatriz o el tubo o el cinturón de estrangulación. Pero cada vez que hablamos de una espora de una levadura que se está reproduciendo, esa yemita es a la que denominamos blastoconidia. Espero que el concepto les haya quedado claro. Ahora devolvámonos a la diapositiva que estamos analizando. Aquí, la hifa, ya les había comentado que es un elemento estructural fundamental para los hongos, porque básicamente las hifas son reproductivas o las hifas son para nutrición. Y las hifas pueden formar septos, y entonces hablamos de micelios que son septados o tabicados, pero también hay hifas que son asectadas, y hablamos que esas hifas son hifas cenocíticas, que cuando hablamos de micelio estamos hablando del conjunto de hifas, que cuando hablamos de una pseudohifa son células alargadas. Es una misma hifa, es una misma no hifa, sino una célula que está alargada. ¿Y quiénes forman pseudohifas? Las levaduras. ¿Quiénes forman pseudomicelio? Las levaduras, porque una pseudohifa es una célula de una levadura que se alargó, pero el conjunto de pseudohifas forma pseudomicelios. Entonces, ojo con eso. Una pseudohifa, el conjunto de pseudohifas me forma un pseudomicelio, que es el conjunto de pseudohifas. Cuando yo me voy o me regreso para este honguito dimórfico, lo que nosotros estamos viendo aquí es un micelio o un pseudomicelio. Chicos. Chicos. Profe, Es muy dura. Sí, si en una levadura, lo que me forma, cuando una levadura, sus células se alargan, que parecieran ser hifas, pero no son hifas, porque las levaduras son unicelulares, sino una prolongación del del citoplasma, estamos hablando que esa es una pseudohifa. Entonces, cuando esas pseudohifas empiezan a formar el conjunto de pseudohifas, se denomina pseudomicelio. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es la formación de un pseudomicelio. ¿Está claro? Espero que sí. Muy bien. Otra de las cosas que tenemos que precisar acá, disculpen, le subo,
es cuando nosotros hablamos de conidióforo. Y aquí me va a tocar, ay, ¿cómo hago? Para que lo puedan ver bien. Muy bien. Entonces, en una diapositiva de atrás yo les hablé de estos honguitos que forman estas burbujitas o estos globitos. Y al interior de esos globitos se forman muchas esporas. Y ahí la esporita está esperando que ese globito se rompa para que salgan todas y se esparzan como las que vemos aquí ya por fuera. Pero los hongos que forman globitos, y hay formas que forman como si fueran ramitas, como si fuera una manito. Entonces vamos a ver la estructura del hongo cuando forma una bombita, una globita, y ya dijimos adelante que esa globita se denominaba esporangio y que las esporas al interior se denominaban esporangiosporas. Espérense, yo les incremento esto para que, igual ahí la definición está y la van a tener a mano para que estudien, pero quiero mostrarles bien la estructura. Entonces, cuando me forma esta estructura en forma de globito, mire, estos son hongos al microscopio. Y esto lo vamos a ver con el favor de Dios en el próximo laboratorio. Entonces, el tallito se denomina esporangióforo. El globito en el ápice del esporangióforo se denomina el esporangio. Y al interior del esporangio se denominan las esporangiosporas. Pero si ustedes se dan cuenta acá, por reflejo de la luz en el microscopio, logramos ver esta estructura como si hubiese un globito dentro de otro globito. Pues no es ningún globito. Es el ápice del esporangióforo que se inserta en el esporangio. Y a ese globito se le denomina la columela. Ahora bien, yo les decía que muchos de estos esporangios están conectados por un rizoide, que es la hifa que conecta un esporangióforo con el esporangióforo vecino o con su esporangióforo adyacente. Y es una estructura básicamente de nutrición, ayuda a nutrirse. Entonces, hay una hifa que es a lo que se le denomina la pausectada, pero no nos vamos a dedicar tanto a esto. Se forma básicamente en hongos que son sectados, que tienen hifa sectada, que forman tabiques, y también forma rizoides, no son raíces. El concepto raíz es único y exclusivamente para plantas. Pero hay hongos que no solamente te forman esporangióforos, con esporangiosporas, con esporangios, con columelas, sino que hay hongos que te crecen en forma como de ramas, como de árboles. Entonces, a estos que forman esa forma de árboles, el tubito no se le va a denominar esporangióforo, sino que a esa prolongación se le va a denominar conidióforo. ¿Por qué razón? Porque del conidióforo se desprenden ramas, y de esas ramas se desprenden métulas, y de esas métulas se desprenden fiálides, y en las puntas de las fiálides se forman los conidios o las conidiosporas. Entonces, lo que nosotros vemos acá en esta foto microscópica, el tallito, este talo se denomina realmente conidióforo. Y el conidióforo, las ramas forman lo que nosotros denominamos ramas. De las ramas se desprenden estas que son las métulas. De unas métulas se desprenden fiálides, y en las puntas de las fiálides vamos a encontrar este ramillete de esporas, que ya no se les denominará esporangiosporas porque no se forman al interior de un esporangióforo, sino que acá se le van a denominar conidiosporas, porque se forman de manera libre, aérea, sin ninguna estructura de protección. Entonces, a este tallito se le denomina conidióforo, a esto se le denomina ramas. Sobre una rama se forman las métulas y las fiálides, y sobre las fiálides nosotros vamos a encontrar las conidiosporas. Estas estructuras están resumidas acá. Entonces, ¿qué es el conidióforo? Es una hifa especializada, aquí la vemos, sobre la cual se originan directa o indirectamente los conidios. ¿Qué son los conidios? Las mismas conidiosporas. ¿Un conidio qué es?
Es un propágulo originado en el proceso de reproducción, porque acuérdense que se reproducen es o por esporangiosporas, o por conidiosporas, o por ascosporas, o por basidiosporas. Ya eso lo vimos en la parte de arriba. Ahora, los que forman ese globito, entonces el globito se denomina el esporangio, como lo estamos viendo acá. Es una estructura, es una estructura globosa con una membrana simple que contiene en su interior innumerables esporangiosporas. ¿Y qué es el esporangióforo? El tallito. Es una hifas especializada sobre la cual se origina directa o indirectamente los esporangios. El esporangióforo, al interior del esporangio, forma una estructura que se denomina la columela. Y por lo general, allí en esa columela hay muchos nutrientes para nutrir todas las esporangiosporas que están adentro del esporangio. No sé si tengan alguna pregunta, ya son las 7:57, les dije que íbamos hasta las 8, pero en el parcial ingresa hasta esta diapositiva. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud? Muy bien. Entonces, no siendo más, vamos a dar por terminada la clase y hasta aquí ingresa el parcial. Bueno. Profe, gracias. A ustedes, chicos, por la atención y nos vemos mañana con el